Los saludos, Dios les bendiga. Aquí su amigo y hermano Michael Rivera, junto con mi esposa Dindy Quiles. Gracias a los que estuvieron la semana pasada en nuestro primer estudio bíblico. Queremos dejarles saber que el mismo está en YouTube, en la página oficial de mi esposa, de Dindy Quiles. Y aquí empezamos con la segunda clase. Nuevamente, gracias por estar aquí. Las personas que están en vivo y a los que nos van a escuchar luego por YouTube, les enviamos un beso, un abrazo y bendiciones. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar juntos tu palabra. Dice tu palabra en Colosenses 3:16 que nos ordena que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones. Y para eso es que estamos aquí, Señor, para crecer en tu palabra, para que la misma more en nuestros corazones, Señor, y para compartirla los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y te damos gracias porque, como dice tu palabra, la fe viene por el oír de la palabra, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a oír tu palabra, la vamos a procesar en nuestro espíritu. Y, Señor, te damos gracias por el crecimiento en la fe que vamos a tener. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea dirigiendo esta clase. Señor, pon palabra en el corazón y en la boca de nuestra amada amiga, hermana Dindy Quiles. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mi Amén. amor, Amiga, esposa, esposa. hermana. No sé qué estaba pensando ahí. Mi esposa, por supuesto. Bueno, gracias por conectarse. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el origen de la Biblia. Tremenda clase, ya está disponible en YouTube, así que vaya y repásela. Aprendimos sobre los criterios tan estrictos, ¿verdad?, que se utilizaron para hacer el canon físico. Algunas de las diferencias entre la Biblia católica, la Biblia protestante, la Biblia judía. Aprendimos sobre el por qué la Biblia protestante que usamos es confiable y el por qué no solo se lee desde una perspectiva histórica, sino cómo debemos aprender a leerla también desde una perspectiva espiritual. Hoy lo que vamos a estar haciendo es, el objetivo principal de la clase es profundizar un poco más en la utilidad de la palabra y los beneficios que tiene en nuestra vida a nivel emocional y en nuestro carácter como cristianos, ¿verdad? Yo les había asignado el Salmo 119 como una reflexión, porque allí nos puede dar una idea de lo que representaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para una persona que amaba a Dios, que representaba la palabra. Y quiero comenzar compartiendo un dato histórico sobre el Salmo 119, que dice que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, que tiene 176 versículos y está organizado en 22 estrofas acrósticas. ¿Ok? Y esto significa, ¿verdad? Un acróstico. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela, cuando los maestros les mandaban a hacer un acróstico con su nombre. Es una composición mayormente poética, ¿verdad? En la que las letras iniciales, también las medias y finales de cada verso u oración, al leerse en sentido vertical, está proporcionando una palabra, un mensaje, una frase, o se dice un mensaje oculto. Pues esto es lo que representa el Salmo 119, pero en el idioma hebreo, un acróstico. Y era como un poema de amor al Señor, donde el mensaje y el propósito central radicaba en la exaltación de la palabra de Dios, y se presentaba la palabra como fuente de vida, como guía, como consuelo y esperanza. Es considerado un himno a la Torá, la ley sagrada, y expresa el amor, la devoción y la dependencia del autor hacia la palabra de Dios. Es por eso que quise escoger este ejemplo del Antiguo Testamento para entender lo que representaba la palabra de Dios para una persona, ¿verdad?, que todavía no estaba en el nuevo pacto. Cómo amaba a Dios. Y eso fue una tarea que les dejé. Yo no voy a entrar de lleno a leer todo el Salmo, pero sí quiero rescatar de este Salmo 10 atributos de la Biblia, según el Salmo 119. Así que
puede tomar sus apuntes. Vamos a estar hablando de los 10 atributos de la Biblia según el Salmo 119. Y aquí lo que nos vamos a enfocar es en cómo la palabra de Dios nos beneficia a nivel emocional. Qué importante, ¿verdad? Es que nosotros tengamos una salud emocional. Lo que me gusta de la palabra del Señor es que suple para todas nuestras necesidades. A Dios le importa cada aspecto de nuestra vida, no solamente de la palabra. Aprendemos datos históricos, aprendemos también sobre cómo ser espirituales, cómo andar en el espíritu, pero también Dios se encarga de enseñarnos y mostrarnos a cómo manejar nuestra parte emocional. Nuestra alma es el asiento de nuestras emociones y este salmo expresa cómo la palabra de Dios cubre para nuestras necesidades almáticas, ¿ok? Y lo primero es, comenzando el salmo, habla acerca de la perfección y dice que la palabra de Dios nos perfecciona en nuestro caminar con Dios. Yo sé que la palabra perfección a muchas personas les está chocante, pero realmente en el sentido bíblico, perfeccionar no significa que vamos a estar sin defectos, sino que vamos a caminar en el Señor cumpliendo nuestro propósito divino, donde alcanzamos la plenitud o la madurez en Cristo, que nos lleva a realizarnos en nuestro propósito divino. Y también habla acerca de que la perfección es llegar a una meta final o al cumplimiento de los requisitos establecidos por Dios. Así que no quiere decir, cuando hablamos de perfección bíblica, que vamos a estar sin cometer ningún error, que no vamos a tener defectos. No significa que vamos a estar andando en nuestro propósito divino con la finalidad de alcanzar nuestra plenitud en Cristo Jesús, llegar a la meta, ¿ok? Y también cumplir los requisitos establecidos por Dios. Obviamente, todos fallamos y si fallamos, abogados tenemos en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos ve? Cuando Dios nos ve cubiertos con la sangre del Cordero, estamos aprobados delante de Dios. Mire que por eso es tan importante el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque a través de su sangre es que Dios nos ve y nos acepta como hijos y nos ve redimidos, nos ve en perfección, nos ve perdonados, nos ve nuevos, ¿ok? Así que es bien importante que nosotros entendamos ese concepto de la perfección en el término bíblico. También dice el Salmo 119, ¿verdad? Implica que la palabra de Dios limpia nuestro camino para andar en integridad. Este es el punto número 2. Como ya lo dije antes, todos hemos fallado y la palabra es la que nos ayuda a quitar todo pensamiento negativo de nuestra mente. Es la que nos ayuda a alejarnos de los malos hábitos, de los malos deseos de nuestro corazón y nos lleva a vivir en integridad. ¿Y qué significa andar en integridad? Es vivir una vida en armonía con los principios morales y éticos establecidos por Dios, que se caracterizan ¿por qué? Por la verdad, la fidelidad, la honestidad, la rectitud en todos los aspectos de la conducta humana. Bueno, y esto solo se puede lograr cuando nos llenamos de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar aquí, ¿verdad? De cómo pensaban antes de conocer al Señor y cómo piensan ahora que han conocido al Señor y que han conocido más de su palabra. Pero puedo decirles con certeza que yo creo que a todos el Señor nos ha limpiado el camino para que nosotros podamos andar en integridad y no hay nada mejor que andar en integridad. Miren, cuando uno no es íntegro, las cosas te da estrés, estás en oscuridad, no puedes dormir en paz, no estás tranquilo. Por eso David procuraba andar en integridad y él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Andar en integridad te hace vivir confiado. Amén. 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 Y Así que eso es algo bien importante, que una de las cosas que el ser humano más busca es estar en paz con Dios.
y muchos seres humanos no saben que eso es lo que están buscando, estar en paz con Dios, ¿verdad? Y andar en integridad es algo que te ayuda a tener paz con el Señor. Y eso es algo tremendo que traíste en ese punto. Es definitivamente bien importante. Ustedes, los que están aquí en vivo, muchos conocen mi testimonio. Yo sé lo que es vivir por años, no vivir una vida íntegra. Y yo le doy la gloria a Dios porque ahora yo puedo ver Ujú. el valor de vivir una vida íntegra, al punto que si, o sea, a veces la verdad, sabemos que a veces la verdad duele. Y yo prefiero ahora decir la verdad, pero mantenerme en integridad, aunque yo sé que le va a doler a alguien. ¿Verdad? Pero comprometer la integridad, eso no tiene precio y es bien importante y definitivamente trae mucha paz a nuestros corazones. Definitivamente, definitivamente. Amén, Michael. También dice que la palabra de Dios es un antídoto contra el pecado. Recordemos la historia cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo resistió. ¿Cómo? Diciéndole, escrito está, por la palabra, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón, porque en momentos de tentación esa palabra va a resurgir y así es como vamos a resistir al enemigo. También la palabra de Dios nos aconseja, nos aconseja. Y algo que yo le he recomendado a muchas de las madres de mi grupo del Diario de una Mujer Virtuosa en Facebook es que estudien los proverbios con sus hijos. Por un tiempo nosotros lo hicimos con nuestro hijo adolescente, donde tomábamos un capítulo por día y lo estudiábamos y lo leíamos juntos y lo estudiábamos. El libro de los proverbios es un libro de sabiduría. Allí vas a encontrar 31 capítulos, así que te da un capítulo por día. Lo hacíamos como una lectura reflexiva diaria. Por ejemplo, si hoy estamos a 16, pues entonces leíamos ese día Proverbios 16. Así que yo se los recomiendo, ¿verdad? A ustedes, a todos, porque ¿sabes por qué? Porque los proverbios tienen consejos para nuestras relaciones, tiene consejos para administrar el dinero, tiene consejos sobre todo cómo adquirir sabiduría, sobre cómo el vivir el día a día aquí en la tierra de una manera exitosa, sobre en qué poner tu confianza y en qué no. Bueno, te da consejos para todo en la vida. Te, te ayuda también a estudiar a las demás personas, a conocer la intención detrás de sus acciones. Hay muchos proverbios que Amén. hablan de esos puntos. Así que también dice Salmo 119 que la palabra de Dios nos vivifica, porque es pan de vida, ¿verdad? Y lo que hemos experimentado, luto, ¿verdad? Ya sea de manera literal, en el matrimonio o en cualquier área de nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, la palabra de Dios nos revive y nos da esperanza. Así que ella nos vivifica. Sea algo por lo cual yo estoy agradecida hoy, es porque en medio de nuestra crisis matrimonial, el Señor me hizo recordar su palabra y esa palabra fue vida para mí, aún en momentos donde yo pensé que todo estaba muerto. El Señor trajo vida nuevamente a nuestros corazones y nos vivificó a nosotros personalmente y vivificó nuestra relación. Amén. También nos hace andar en libertad. Contrario a lo que el mundo dice, los parámetros bíblicos nos hacen disfrutar de la vida porque nos mantiene libre la conciencia. Algo con lo que yo comparo la palabra de Dios es como vivir en un edificio de 11 pisos y estar en un balcón con una vista maravillosa y que ese balcón pueda tener rejas. Y yo veo la palabra de Dios como esa seguridad que te pone límites, pero es para tu protección, que es para que tú puedas disfrutar lo que ves, el paisaje. ¿Qué tal si tú estás en el balcón y el balcón sobresale del edificio y no tiene rejas? ¿Qué pasaría?
te cae, te mata, o te da miedo y no disfrutas la vista por miedo a no salir al balcón, ¿verdad? Una de dos. Así que la Biblia nos da unos parámetros, pero es para nuestra protección. El enemigo quiere hacer creer a las personas que los parámetros bíblicos son para controlarte, que son para que tú no disfrutes, que es para que seas un religioso aburrido, pero es todo lo contrario, es para que puedas disfrutar la vida a plenitud, con los parámetros de protección que Él nos da. También la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. Y bueno, aquí como creyentes tenemos que entender que la vida cristiana no es color de rosa, no es como que si llegas a los caminos del Señor no vas a sufrir. Es todo lo contrario, a veces hasta sufres más, porque tenemos también un enemigo, ¿verdad? Que nos pone muchas trabas en el camino, pero realmente llueve para todos. El sol sale para todos, la lluvia llueve para todos, nos moja a todos, así que no estamos exentos de sufrir en esta vida, pero la diferencia es que al pasar por las pruebas podemos encontrar consuelo en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que necesitamos. Un ejemplo vivo que puedo recordar en este momento es un servicio fúnebre al que asistimos el pasado fin de semana. Estuvimos allí, ¿verdad? Recordando la vida de una amada amiga, madre de una de mis grandes amigas de hace muchos años. Y podíamos experimentar la paz del Señor porque sabíamos si la persona daba testimonio de que era una sierva que amaba al Señor, que amaba su palabra y que ella estaba siempre ready para irse con el Señor en cualquier momento. Era una persona que amaba al Señor y que daba ese buen testimonio. Entonces, ese servicio fue tan pacífico, teníamos paz, alabamos al Señor y todo lo que se compartió allí fue palabra. Y yo digo, wow, gracias Señor, porque verdaderamente la palabra nos ayuda en momentos difíciles como este a poder sobrellevar y tu Espíritu Santo nos consuela a través de la misma. Así que por eso es que es bien importante llenarnos de la palabra de Dios porque es consuelo en la aflicción. También la palabra nos ayuda a recibir bendición porque nos mantiene humildes y receptivos, nos mantiene llenos de fe, nos mantiene a la expectativa de lo que Dios hará, nos ayuda a preparar nuestros corazones para recibir bendición. ¿Qué pasa a aquellas personas que quieren recibir bendición, mas no conocen al Señor, no leen su palabra, no conocen nada, no tienen sabiduría? ¿Qué va a pasar? Realmente la bendición no va a ser de bendición porque no van a poder mantenerla, no van a poder sustentarla, no van a poder usarla. Así que la bendición se supone que llegue para traer alegría, para traer, ¿cómo te puedo decir? Que sea de edificación a nuestras vidas, pero para eso tenemos que preparar nuestros corazones. Es como cuando te vas a servir comida en un plato. ¿Cómo tiene que estar ese plato antes de que llegue la comida? Tiene que estar limpio, ¿verdad? Limpio. Tiene que estar limpio, así es. Tiene que estar completo, no puede estar roto y tiene que estar limpio. Así que así mismo con nosotros tenemos que prepararnos para recibir la bendición de Dios y eso lo logramos a través de la palabra. También la palabra nos enseña el buen sentido y la sabiduría y aquí podríamos estar toda la noche hablando porque si hay algo que se ha perdido hoy en día ha sido el sentido común. Pero la palabra está allí precisamente para llevarnos a los principios bíblicos, a los principios de la creación, a los principios de la iglesia primitiva, para que nosotros entonces procuremos mantenernos cerca de la voluntad de Dios y del buen funcionamiento de lo que Él instituyó a la familia, a los gobiernos e instituyó a la iglesia. Así que siempre necesitamos mantenernos, miren, cerca de los principios que él estableció para esas instituciones, a la familia, a los gobiernos e instituyó a la iglesia. Así que siempre necesitamos mantenernos, miren, cerca de los principios que él estableció para esas instituciones. Y el punto número 10 del Salmo 119 es que la palabra de Dios es más valiosa que el oro y que la plata. Yo no sé qué cosas tú atesoras más en este mundo. Muchos podríamos decir, pues yo atesoro más a la familia, al trabajo, yo atesoro más a mis hijos, a mis relaciones y todas esas cosas. Pero realmente cuando nosotros atesoramos
la palabra de Dios por sobre todas las cosas, eso nos va a ayudar a atesorar las demás cosas desde una perspectiva justa y desde una perspectiva sana. Hay personas que lamentablemente viven la vida cristiana, pero solamente quieren incluir la palabra de Dios en lo que respecta, pues ir a la iglesia el domingo, pues todo lo que tenga que ver con la iglesia. Pero en la vida cotidiana se le hace difícil en cómo involucrar la palabra del Señor porque lo ve tal vez como algo religioso, como un aspecto nada más de mi vida. Mi vida se define en esto: trabajo, escuela, casa, iglesia. Entonces usamos la palabra de Dios solamente para la iglesia. Una vez yo ilustré esto con un juego, con un jueguito de los niños, tú sabes, de esos jueguitos que tienen como un palo y ahí tú insertas las gomitas. Entonces hice la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Entonces muchas personas dijeron, pues Jesús tiene que ser la primera gomita que cae, el más grande, la base. Y después viene la familia, y después viene el trabajo, y después viene la iglesia. Cuando realmente la ilustración que quería traer es que, entonces hice la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Entonces muchas personas dijeron, pues Jesús no es la goma más grande. Jesús realmente es el palo que sostiene a todas las gomitas. Él es el que mantiene todo en orden. Él es el que mantiene todo derecho y que no se caiga. Así es Jesús en nuestra vida. Él quiere estar en cada aspecto de nuestra vida. Jesús no es la goma más grande. Jesús realmente es el palo que sostiene a todas las gomitas. Él es el que mantiene todo en orden. Él es el que mantiene todo derecho. Sí, Mi Martín. amor, perdóname. Sí, Uh-huh. no, yo quiero, hay unos textos en el Salmo 119, el 49 y el 50, que los quiero hablar porque para mí son bien importantes. Y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Sí, Mi Martín. amor, perdóname. Sí, Uh-huh. no, yo quiero, hay unos textos en el Salmo 119. Si nos acordamos de la historia, cuando Pedro en el libro de los Hechos está preso, habían apresado a Pedro y creo que también a Jacobo al otro discípulo, que creo que era Jacobo, lo mataron. Y a Pedro también lo iban a matar, pero como era una de las fiestas judías, creo que era la fiesta de tabernáculos, decidieron que no lo iban a matar, que iban a esperar a la fiesta y después lo iban a matar. Y en la historia sale un ángel y lo viene a buscar, y en esa historia Pedro está durmiendo. Y cuando tú estudias la gente que están sentenciados a la muerte, estas personas, especialmente la noche antes de cuando los van a ejecutar, no duermen. Ellos no pueden dormir. Y entonces tú te preguntas, pero ¿y cómo Pedro pudo dormir si él sabía que habían matado al otro apóstol y que lo iban a matar a él? Están sentenciados a la muerte estas personas, especialmente la noche antes de cuando los van a ejecutar, no duermen. Ellos no pueden dormir. Bueno, sale ser que Jesús le dio una palabra en una ocasión donde le dejó saber que él iba a morir de viejo. Y él sabía que no había llegado el día, no había llegado a la fecha en que él iba a morir. Él dijo, no, Jesús dijo que yo iba a morir de viejo, así que yo no sé cómo yo voy a salir de esta cárcel, pero yo voy a salir vivo. Bueno, sale ser que Jesús le dio una palabra, no muerto. Y por eso fue que Pedro pudo descansar esa noche. Mira la palabra otra vez. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Por la palabra de Jesús fue que Pedro pudo dormir literal 1 o 2 días antes que lo iban a ejecutar. Y eso es lo que la palabra de Dios causa en nosotros cuando nosotros aprendemos a confiar, a descansar en ella. Trae toda la paz del mundo. Amén. Definitivamente. Así es. Bueno, ya aprendimos, ¿verdad? Por el Salmo 119, cómo la palabra de Dios no es útil para nuestra vida emocional. Pero ahora quiero que profundicemos un poquito más en la parte del carácter del cristiano. Así que
Bueno, aparte de la Biblia, ¿verdad? Mis conocimientos en español, a mí me gusta utilizar un diccionario bíblico, pero ahora quiero que profundicemos un poquito más en la parte del carácter del cristiano. Así que, bueno, aparte de la Biblia, ¿verdad? Mis conocimientos en español, a mí me gusta utilizar un diccionario bíblico, pero ahora quiero que profundicemos un poquito más en la parte del carácter. Se llama Mounces. Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Yo lo voy a estar compartiendo. Se llama Mounces. Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Yo lo voy a estar compartiendo. Se llama Mounces. Complete Expository Dictionary of Old. No. Lo bueno de tener un diccionario como este es que como aprendimos que la palabra de Dios se escribió, ¿en cuántos idiomas fue que se escribió? Principalmente en hebreo, en griego, pero hay un libro en arameo. En arameo, en griego y En hebreo. en hebreo. Pues lo bueno es que estos diccionarios lo que hacen es que toman una palabra y te dan el significado en hebreo y el significado en griego en los significados que se escribió, ¿verdad? La palabra de Dios y te los da en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando te habla del amor, te dice qué tipo de amor es, se dice en qué contexto se utilizó en ese pasaje bíblico para poder tener un mejor entendimiento y para poder tener una mejor interpretación de lo que está escrito. Así que yo les recomiendo que cuando estudie la Biblia se haga de uno de estos diccionarios. Hay diccionarios online, por ejemplo, yo utilizo el tool de Biblia Todo. A mí me gusta bastante porque es bastante simple de utilizar. Pues eso me ayuda también, pues también me ayuda a ver los versículos paralelos en otras versiones y eso me ayuda a adquirir un mayor conocimiento de lo que estoy leyendo. Y bueno, el verso clave para esta parte del estudio es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ya Michael lo había leído en la primera clase y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y ya hablamos de lo que es la perfección. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a analizar un poquito más en detalle este pasaje bíblico y así mismo vamos a aprender cómo extraer lo más que podamos extraer de un pasaje bíblico, ¿ok? Así que comienza diciendo, así que vamos a analizar un poquito más en detalle este pasaje bíblico y así mismo vamos a aprender cómo extraer lo más que podamos extraer de un pasaje bíblico, ¿ok? Así que comienza diciendo, así que vamos a analizar un poquito más en detalle este pasaje bíblico y así mismo vamos aprendiendo toda la escritura. ¿Y qué significa toda? 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 La plenitud de la palabra. Así que 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 desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entendemos por este pasaje bíblico que hubo una intervención divina y en la misma, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en otros pasajes, siempre Michael y yo decimos que la Biblia siempre se explica por sí sola realmente, porque hay paralelismos y en ella no se hallan contradicciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? Hay mucha gente que repite como el papagayo, pero la Biblia hay contradicciones. Cuando te digan eso, pregúntale, ok, ¿dónde? ¿Dónde hay contradicción? Enséñame dónde la hay.
porque realmente yo no he encontrado ninguna contradicción. Así que en la Biblia hay paralelismo. En el video de YouTube les mostré la tabla de cómo hay versos que se correlacionan el uno con el otro, cómo uno se expande más que en el otro y cómo se explica, cómo un verso explica al otro. Y esos paralelismos que encontramos en la palabra de Dios. Así que toda la escritura, así que toda la plenitud de la palabra y esos paralelismos que encontramos en la palabra de Dios. Así que toda la escritura, así que toda la plenitud de la palabra y esos paralelismos que encontramos en la palabra de Dios. Así que toda la escritura, así que toda la plenitud de la palabra y esos paralelismos que encontramos en la palabra de Dios. Así que toda la escritura, así que toda la plenitud es inspirada por Dios. Y me estuvo muy interesante el significado de inspirar, porque en el sentido literal, inspirar se refiere a la acción de tomar aire para introducirlo a los pulmones, lo cual es esencial para la vida. Es inspirada por Dios y me estuvo muy interesante el significado de inspirar, porque en el sentido literal, inspirar se refiere a la acción de tomar. Así que al decir la palabra de Dios es inspira, es que ella nos da vida. También en el ámbito intelectual y emocional, inspirar significa infundir o hacer nacer el ánimo o la mente, afectos, ideas, designios, etc. Así que al decir la palabra de Dios es inspira, es que ella nos da vida. Dice que la palabra de Dios es útil. Y el sinónimo de útil es beneficioso, es práctico, es conveniente, es eficaz y es ventajoso. Dice que la palabra de Dios es útil y el sinónimo de útil es beneficioso, es práctico, es conveniente, es eficaz. Así que la palabra de Dios dice, toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil, o sea que es beneficiosa, es práctica, es conveniente, es eficaz y es ventajosa. Es interesante que, ¿verdad? Esas primeras dos frases son las más tergiversadas en el enemigo para desviar a las personas del interés por aprender la palabra de Dios. ¿Qué dicen? Ah, no, la Biblia no fue inspirada por Dios porque la escribieron los hombres y no me es útil la Biblia. ¿Saben por qué? Porque fue escrita hace miles de años atrás y si tú la crees es porque eres un retrógrada, eres, ¿qué más? Eres un religioso, es porque te lavaron el cerebro, es porque estás loco. Porque es que la verdad es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que hemos hallado la vida eterna en Cristo Jesús, sabemos que la palabra de Dios es viva, que es verdad, que es real, porque es que la verdad es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que hemos hallado la vida eterna en Cristo Jesús, sabemos que la palabra de Dios es viva, que es verdad, que es real, porque es que la verdad es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que hemos hallado, así es, y que sigue vigente. ¿Saben por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que Dios da, no pasarán. Eso lo dice en Mateo 24:35. Así es, y que sigue vigente. ¿Saben por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que Dios da, no pasarán. Eso lo dice en Mateo 24:35. Así es, y que sigue la palabra de Dios, sigue vigente y seguirá vigente por los siglos de los siglos. Así que no creas al engaño del enemigo cuando te dicen, ah, pero es que la Biblia no fue inspirada por Dios, eso fueron los hombres. Oh, no, es que no es útil porque eso hace de miles de años atrás. No, que si tú la crees es porque te lavaron el cerebro. No, es porque eres un retrógrado. No, que de hecho se ha dicho por ahí en varias noticias que la palabra de Dios sigue vigente y seguirá vigente. Y bueno, y esto lo vemos también en las escrituras, que hay personas que van a intentar reescribir la Biblia, reescribir la Biblia. Y bueno, y esto lo vemos también en las escrituras, que hay personas que van a intentar reescribir la Biblia, reescribir
la Biblia. Y bueno, y esto lo vemos también en las Escrituras, que hay personas que van a intentar reescribir la Biblia, reescribir. ¿Qué podemos decir al respecto, Michael? Cuando escuchamos, no, que la Biblia se va a reescribir para que pueda impactar en este tiempo, porque ya lo que está outdated, está pasado de moda o está para los tiempos de allá. Bueno, una de las últimas palabras en el libro de Apocalipsis. ¿Qué podemos decir al respecto, Michael? Cuando escuchamos, no, que la Biblia se va a reescribir para que pueda impactar en este tiempo, porque ya lo que está outdated. Esto es lo que me viene a la mente. Dice que cualquiera que le quite a estas palabras, su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es lo que me viene a la mente. Dice que cualquiera que le quite a estas palabras, su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es lo que me viene a la mente. Dice que cualquiera que le quite a estas palabras, su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es lo que me viene a la mente. Dice que cualquiera que le quite, sí, esa persona quizás va a pasar mucho tiempo hasta que se dé cuenta del grave daño que está haciendo o del grave error que está cometiendo, pero eso es lo que dice la palabra. Su nombre será borrado del libro de la vida. Hay que le quite a estas palabras. Sí, esa persona quizás va a pasar mucho tiempo hasta que se dé cuenta del grave daño que está haciendo o del grave error que está cometiendo, pero eso es lo que dice la palabra. Amén. Y yo creo que implícitamente se está diciendo ahí, es que Dios no sabe o el Espíritu Santo no sabe. Oh, no, es que no está acomodada a los tiempos, no. O sea, es restarle el poder a Dios mismo. Así que sutilmente, ¿verdad? Cómo esas cosas pasan. A veces tenemos que aprender a leer entre líneas de lo que el enemigo está intentando infiltrar sutilmente en la mente de las personas. Así que dice este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? De 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. En el Antiguo Testamento, y yo encontré esto en este diccionario que les acabo de enseñar, es que antes esta palabra de enseñar se utilizaba como entrenamiento, pero que en el Nuevo Testamento se utiliza en el significado de educar o disciplinar en la doctrina de Jesús. Así que siempre que vayas a leer la palabra, una de las oraciones que debes hacer y que yo debo hacer es, Señor, dame un espíritu moldeable, dame un espíritu enseñable, para que cuando yo lea la palabra, abras mi entendimiento y yo pueda ser enseñado por ti todas las cosas que yo necesito saber. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo se logra esto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo se logra esto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará, pues a través de la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa maravillosa de la palabra de Dios y cómo confirmamos que es espiritual? Miren, yo en la universidad tuve que leerme un montón de novelas y un montón de libros, que sí, Cervantes, que sí, bueno, un montón en Miocid y todas estas novelas. Yo no les puedo recitar ni una sola línea. Es más, yo hasta aprendí a leer libretos y me aprendí a libretos para la clase de teatro. Yo no me acuerdo, honestamente, ni de una línea que yo pueda decirles ahora mismo, wow, esta línea es de este libreto o de esta novela o de este libro. No recuerdo ninguna línea, pero es maravilloso cuántos pasajes bíblicos a lo largo de mis años yo he podido aprender. ¿Por qué?
porque el espíritu lo absorbe, el espíritu lo capta. No, no solamente eso, que de tantos libros que uno lee y tú no puedes decir, este pasaje en este libro me tocó o me transformó o cambió mi vida. Y no, no solamente eso, que de tantos libros que uno lee y tú no puedes decir, este pasaje en este libro me tocó o me transformó o cambió mi vida. Y no, no solamente eso, que de tantos libros que uno lee y tú no puedes decir, este pasaje en este libro me toca, es mero conocimiento y ya. Así es. Pero la palabra de Dios no. Cuando tú estás en tiempo de necesidad, el Espíritu Santo que está en ti te lo lleva a la memoria. Y porque nos enseña, su Espíritu Santo nos enseña. Así que la palabra es útil para enseñar. Es mero conocimiento y ya. Así es. Pero la palabra de Dios no. Cuando tú estás en tiempo de necesidad, el Espíritu Santo que está en ti te lo lleva a la memoria. También dice que es útil para redarguir. Esto es una palabra que no utilizamos mucho en el vocablo español. Honestamente, redarguir solamente yo lo he escuchado en el contexto bíblico, en el contexto, ¿verdad?, de la iglesia. Pero lo que significa redarguir, según encontré, es que no se trata simplemente de negar una afirmación, sino argumentar en contra con fuerza, rebatiendo punto por punto y exponiendo las debilidades del razonamiento original. ¡Wow! 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 Redarguir es cuando tú tienes una manera de pensar y viene la palabra de Dios y te dice, no, eso no es cierto, lo que dice, lo que está aquí es lo que debes pensar, es lo que está correcto, es lo que es justo, es lo que es bueno, es lo que es agradable. ¿Por qué? Redarguir es cuando tú tienes una manera de pensar y viene la palabra de Dios y te dice, no, eso no es cierto, lo que dice, lo que está aquí es lo que debes pensar, es lo que está correcto, es lo que es justo, es lo que es bueno, es lo que es agradable. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por tendencia natural, tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, a veces pensamos que lo que estamos pensando es correcto o es bueno o es justo, o es agradable, y no es hasta que nos damos con la palabra de Dios que nos damos cuenta que ella nos confronta y nos dice, no, eso que estás haciendo no es correcto, esto es lo correcto. Y eso es redarguir. Así que esto cumple un papel fundamental en el crecimiento espiritual y nuestra salud en la comunidad No. cristiana, porque dice que actúa como una herramienta de amor y corrección para guiar a las personas hacia la verdad y al arrepentimiento. Un ejemplo bíblico que podemos ver de cómo Dios redarguye a través de, de la palabra o a través de los profetas es cuando el profeta Natán confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé y por el asesinato de Urías, haciendo que David reconociera su pecado y se arrepintiera sinceramente. Este acto de redarguir fue una intervención divina para llamar a David al arrepentimiento y restaurar su relación con Dios. Y yo creo que esto es lo más importante de por qué el Señor quiere redarguirnos. No es para humillarnos, no es para hacernos sentir ignorantes y malos o hacernos sentir menos, es simplemente para restaurar. Ese es el fin de todo, restaurar nuestra relación con Él y que nosotros nos salgamos del mal camino por el que vamos. Amén. La palabra de Dios es útil para corregir. Obviamente, todos fallamos, todos pecamos, pero Dios no nos quiere que nos quedemos allí, que nos resignemos a eso. La palabra de Dios es útil para corregir. Obviamente, todos fallamos, todos pecamos, pero Dios no nos quiere que nos quedemos allí, que nos resignemos a eso. La palabra de Dios es útil para corregir. Obviamente, todos fallamos, todos pecamos, pero Dios él quiere traer corrección a nuestras vidas para que nosotros podamos enmendar lo errado, es decir, modificar algo para eliminar errores y defectos. Y esto es algo sumamente importante, especialmente los que estamos criando hijos.
Es importante que nosotros seamos corregidos en nuestras conductas para que nuestros hijos no las aprendan y las sigan cometiendo esos errores. Él quiere traer corrección a nuestras vidas para que nosotros podamos enmendar. Por eso es importante aceptar la corrección. Dice la palabra de Dios que aceptar la corrección es de sabios. ¿Qué desea Dios modificar en nosotros? ¿Qué desea Dios modificar en tu vida? ¿Qué desea Dios modificar en nosotros? Pues nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Por eso es importante aceptar la corrección. Dice la palabra de Dios que aceptar la corrección es de sabios. ¿Qué desea Dios modificar en nosotros? ¿Qué desea Dios modificar en tu vida? ¿Qué desea Dios modificar? Dice un salmo que la corrección es como un bálsamo también. Amén, amén. Realmente a veces nos resistimos a la corrección porque lastima nuestro ego. No es que estoy diciendo que, ay, que chilling, todo está bien, me gusta ser corregida. No, realmente a nosotros no nos gusta ser corregidos. A nosotros nunca nos gustó cuando nuestros padres nos regañaban, nos hacían sentir tristes o avergonzados. Pero no, Dios no quiere que te quedes en ese estado de tristeza o de vergüenza, sino que corrija, enmiende y le des gracias. Gracias, Señor, porque me corregiste. ¿Sabes por qué? Porque el Padre que ama, corrige. El Padre que ama, corrige. Así que esa es la verdad. En Mateo 18, Jesús corrige mucho a sus discípulos en este capítulo, en Mateo 18, porque los está corrigiendo en cuanto al trato a los niños, la importancia de ser humildes como ellos. Habla sobre cómo debemos perdonar e instruye a sus discípulos a cómo proceder si un hermano peca contra ellos. Así que este capítulo es bien chévere porque habla de la corrección. A veces la corrección lo que va a hacer en nosotros es llevarnos a desaprender lo que hemos aprendido incorrectamente para entonces aprender a la manera correcta de Dios. Así que tengamos un espíritu moldeable, una mente moldeable. Decir, Señor, corrígeme, si me tienes que corregir, ayúdame, endereza mis caminos, cambia mi mente, Señor. Yo Amén. la entrego a ti, la dispongo. Uno no puede decir, pues que yo soy así, Dios me ama como soy. O soy así, la gente me tiene que aceptar como soy. No, Dios quiere ir perfeccionando nuestro carácter, haciéndonos más semejantes al carácter de Cristo. Amén. Y Amén. número 4, la palabra es útil para instruir en justicia. Y esto se refiere a la enseñanza y guía para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Busca guiar a las personas hacia una relación más cercana con Dios y fortalecer su carácter moral. Y Amén. número 4, la palabra es útil para instruir en justicia. Y esto se refiere a la enseñanza y guía para vivir. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor, por eso muestra el camino a los pecadores, conduce a los humildes en la justicia e instruye a los humildes en su camino. Ahora bien, Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor, por eso muestra el camino a los pecadores, conduce a los humildes en la justicia e instruye a los humildes en su camino. Ahora bien, Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor. Hay diferencias claves en lo que es la justicia del hombre y la justicia de Dios que caben resaltar en este punto. La justicia del hombre o la justicia humana se basa en evidencias visibles, testimonios y pruebas, lo que hace vulnerable a las manipulaciones, mentiras, falta de información, resultando muchas veces en casos de personas inocentes siendo condenadas o personas culpables quedando libres. Pero en contraste, Dios juzga con conocimiento perfecto, mirando el corazón y no solo las acciones externas, como se afirma en Primera de Samuel 16:7. Así que yo creo que en nuestra vida siempre debemos pedirle al Señor, Señor, que esta situación pueda ser juzgada, Señor, basado en tu justicia. No en mi justicia, no en la justicia de la persona, sino en tu justicia, porque tú miras más allá, tú miras el corazón. Así que, Señor, como tú miras el corazón, revélame lo que hay en el corazón de esta persona, lo que hay en las intenciones de esta persona. Porque si yo voy a juzgar por mi justicia, a veces nosotros
en nuestra justicia fallamos mucho. A veces vemos a personas que se ven bien buenas y tú dices, ah, no, pero es una persona bien chévere y el Espíritu Santo porque te dice, no, esta persona no. O viceversa, a veces tú ves una persona que te cae mal y tú, ay, que me cae mal, porque es que no sé, hay algo. Pero el Espíritu Santo luego con el tiempo te muestra, ¿no? Que era una persona con un buen corazón, eso también puede pasar. Así que no juguemos por nuestra justicia, sino procuremos, ¿verdad? Que seamos instruidos en la justicia de Dios y que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos ver las cosas como Dios las ve. Por eso es necesario la palabra de Dios, porque esta nos ayuda a caminar en la justicia de Dios, a ver las cosas como Dios las ve, a llamar las cosas como Dios las llama, porque a veces Amén. nosotros queremos ser más buenos que Dios y llamar bueno a lo que Dios ha llamado pecado, o viceversa, llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Mm. Deja que Dios te cambie, deja que Dios te cambie, te corrija, te instruya por su palabra. Sé un buen hijo, sé un buen estudiante, sé un buen receptor. Deja que Dios te cambie, deja que Dios te cambie, te corrija, te instruya por su palabra. Sé un buen hijo, sé un buen estudiante, sé un buen receptor. Deja que Dios te cambie, deja que Dios te cambie, te corrija, te instruya. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué podemos inferir entonces con esto? Si no leemos, no estudiamos la palabra de Dios, si no dejamos que Él moldee nuestro carácter, no vamos a estar capacitados para toda buena obra. Estaremos torcidos, nos quedaremos heridos, estaremos errando, nos estaremos equivocando mucho y también podemos convertirnos en piedras de tropiezo a otros. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener apariencia de cristianos, apariencia de verdad, pero los consejos que vamos a dar van a estar basados en nuestra sabiduría humana y vamos a desviar a la gente de la palabra de Dios. Y eso es bien peligroso, bien, bien peligroso. Por eso la palabra de Dios nos advierte tanto sobre la tibieza espiritual. Porque la tibieza espiritual es eso, es decir, yo creo en Dios, pero no leo su palabra, no aprendo de Dios, y entonces te vas con las corrientes del mundo diciendo que eres cristiano, diciendo que eres creyente, y realmente lo que hace es confundir a la gente y desviar a las personas de la palabra de Dios. Así que no, vamos a afirmarnos. Si estás en una tibieza espiritual, pues mira, vamos a tomar esta clase desde este punto en adelante para procurar leer la palabra de Dios, aprender y dejar que sea Dios el que nos corrija, el que haga en nosotros su obra, estemos receptivos a eso y hagamos de eso una oración diaria. Señor, si en algo yo estoy pensando mal, Señor, corrígeme. Señor, si en algo yo estoy pensando incorrecto o injustamente, ayúdame. Señor, si estoy cometiendo algún error, Señor, muéstrame. Señor, si me tengo que arrepentir de algo, muéstrame. David lo hacía. Que decía, Señor, examina mi corazón, examíname tú. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos examinamos, si yo fuera a corregir un examen mío, yo tal vez me pondría 9 de 10, 9, 8, tú sabes, una nota pasable. Pero cuando Dios nos corrige, Él nos corrige justamente y ve cada área de nuestra vida que necesita corrección. Así que necesitamos que sea Dios que nos examine. Prestemos nuestros corazones y digámosle, Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad y sáname. Sáname, Señor. Enséñame, muéstrame. Y arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento es una oportunidad maravillosa que los que están en el infierno no tienen. Ya ellos no tienen oportunidad de arrepentirse, pero nosotros sí, por estar en este cuerpo, tenemos todavía la oportunidad de ir delante del Señor, y decirle, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname, de verdad, ayúdame. Así que una clase, ¿verdad? Es sumamente importante de cómo utilizar la palabra de Dios para lidiar con nuestras emociones y cómo usar la palabra de Dios para moldear nuestro carácter como creyente.